Capítulo 15. Aprendiendo con mucha luz. ¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias con grandes ventanas y luz natural es mejor? Produce más rendimiento en ello que la enseñanza impartida en clases angostas y pobremente iluminadas. ¿En qué medida los colegios, los institutos de enseñanza media o universidad que se han construido y se han construyendo en las grandes ciudades modelan la forma de ser y pensar de aquellos que se están formando? ¿Es posible que la arquitectura de los colegios no respondan hoy a lo que de verdad requiere el proceso cognitivo y emocional para aprender y memorizar de los códigos del cerebro humano y verdadera naturaleza humana, y sean además potencializadores de agresión, insatisfacción, depresión, hasta de punto de vivir constreñidos en el espacio de la aula, lejos de las grandes extensiones de la tierra, y con horizontes abiertos o montañas o árboles del suelo alfombrados de verdes y secos matojos, no han alterado los códigos básicos de aprendizaje y la memoria? Todas estas son preguntas actuales, persistentes, que inciden en la concepción de una nueva neuroeducación. Hace bastante tiempo que sabemos que los habitantes de las grandes ciudades tienen unas tasas altas de ansiedad y de estrés crónico y desde luego de enfermedades mentales, entre las que sobresalen la depresión y la esquizofrenia. Es más, hoy sabemos por estudios de resonancia magnética nuclear que dichas personas que tienen actividades aumentadas de varias áreas del cerebro emocional, entre ellas y en particular la amígdala, ese detector constante de miedos y peligros, dolores, pero también de la corteza singular, que focaliza la atención y forma de una organización de toda conducta emocional. Lo que sí sabemos es que su origen de estas dos áreas del cerebro, junto a muchas otras, son generadoras de las cascadas de mecanismos que organizan la respuesta del estrés. Cada vez que una persona siente que invade su espacio mío personal, y todo esto ya entronizado de modo inconsciente en los cerebros del ser humano, ¿hasta qué punto este no incide en la intimidad familiar, influye en el niño y su educación? ¿Acaso todo ello no conforma un marco de percepciones y emocionales que envuelven un cerebro en formación, de lo que no cabe la menor duda de que toda percepción genera una reacción emocional sutil y brusca, aguda, de bueno o malo, de atracción o rechazo, de acertamiento o huida, de desagrado o belleza? Y de esta percepción aguda o continua, de este marco cotidiano, no está ausente el edificio, las paredes del aula, el aula misma y los espacios del recreo del colegio. Y es que de este modo, para los arquitectos, el proyecto y construcción de los colegios o de cualquier otro edificio donde se enseña empieza a pasar de las consideradas importantes y como los edificios que construyen. No solo debería tener una exquisita razón y cálculo de diseño y construcción, sino también emoción y sentimiento de grado sublime, y desde luego su impacto funcional específico del cerebro que aprende y memoriza. Con ello se espera establecer un nuevo diálogo en el entorno, cuando en los colegios forman innovadoras que hagan sentirse a los niños con más bienestar, mientras aprenden, memorizan y cambian, se forman y construyen sus cerebros. Porque es cierto que el cerebro se remodela constantemente, ya lo hemos señalado, en los espacios que los arquitectos construyen, y más si estos son los colegios que apuntan a la Academia de Neurociencia para el estudio de la arquitectura en los Estados Unidos, que ha reunido arquitectos y neurocientíficos para, entre las discusiones y tormentas cerebrales, pueden concebir hoy nuevos métodos para construir. Sin duda esto debería tener una enorme persecución para la neuroeducación. Se trata de nuevos edificios en los que, aun siendo importantes y fundamental, su diseño arquitectónico vaya más allá de las paredes y se contempla la luz, la temperatura y el ruido que tanto influye en el rendimiento mental. Porque éste se deteriora si las personas no sienten a gusto donde están o hay estímulos en el entorno que los distraen, o generalmente las condiciones no son las adecuadas para la realización de una actividad mental determinada, y sin duda esto es un esencial el caso del colegio.
pero controlar el nivel de luz, utilizar la luz natural mediante una temperatura y la humedad adecuada de la clase a los niveles de ruido puede resultar muy complejo y depende de la gran medida de la idoneidad de cada niño, dándose el caso de para algunos muy poco ruido pueda ser soporífero o situaciones en las que la intensidad de la luz adecuada para otros puede ser difícil la lectura o la escritura para otros y esto no todavía está en la clase de alumnos de primaria. Son cerebros envueltos, esos voragines de crecimiento sináptico. Para que la fuente de luz del diseño de ventanas o flujos del aire pueden ser particularmente influyentes y que todavía va más allá considerando en los colegios donde se siguen educando y aprendiendo y no debería ser la misma hacerlo en los patios con paredes grises y cementos o espacios amplios y verdes y húmedos. Precisamente los estudios nacionales de las Naciones Unidas ya han adelantado de los más de 9.000 millones de seres humanos que posiblemente habiten la Tierra en el año 2050. Más de 6.000 vivirán en ciudades, es decir, 2 de cada 3 seres humanos nacidos en los próximos 30 años. Esto es que lo ha llevado a muchos arquitectos a ajustar basándose en la sostenibilidad de las ciudades, difícil comunicación social de los transportes, así como la seguridad, salubridad de agua, alimentos y energía, que el futuro de estas grandes ciudades solo será posible. Se construyen hacia arriba y no el horizonte. Es decir, vivir en futuro rascacielos, pero es posible hacer esto sin antes conocer la profundidad, la fisiología del cerebro humano y sus códigos neuronales funcionales. ¿Está el cerebro humano millones de años viviendo y construyendo su naturaleza a pie de tierra firme? Viendo y oliendo y tocando verdes, nievos y hielos, diseñando para vivir de terceras partes de su vida al aire por encima de las nubes y permanente visión de los azules infinitos, podría ser este desconocimiento de origen de nuevas patologías nunca más conocidas. Un cerebro en desarrollo podría en relaciones específicas con las enseñanzas a lo largo de millones de años, a ir en dismetrio en la enseñanza y ese mismo aprendizaje. Esto ha llevado recientemente considerando la civilización occidente, la más adelantada entre tantas cosas, no estará malinterpretando la relación del hombre con un nuevo macroambiente que afecta el crecimiento y el envejecimiento de los sentimientos y los pensamientos, el aprendizaje hasta la memoria ancestral de los seres humanos. ¿Qué duda cabe que son estas preguntas y estas dudas las que han llevado a muchos arquitectos a un renovado interés en su trabajo y considerar ayudando a los neurocientíficos a encontrar nuevos niveles de exploración donde la mente humana? Capítulo 16. ¿Qué es rendimiento mental? Cualquier institución o centro de enseñanza viene marcado por una disciplina de trabajo. A lo que se espera se ajustan los estudiantes, es decir, que se espera que los estudiantes rindan y sean capaces de llevar este ritmo de un modo eficiente. De modo que un alumno no solo ha de tener capacidades de aprender y de memorizar correctamente, sino que también ha de ser capaz de rendir, es decir, sostener activamente dicho proceso de aprender y memorizar de modo continuando y durante un cierto tiempo y ser más productivo y eficiente durante este tiempo. Eso es rendimiento mental y eso está también fundamentalmente no solo en los colegios, sino después de la universidad, más allá en cualquier aspecto de la vida social profesional y hoy conocemos los sustratos cerebrales cognitivos que son la base de este rendimiento mental. Es obvio, es decir, será más bajo en los niños adultos con ciertas dificultades para la lectura, la escritura o las matemáticas. El rendimiento mental requiere a menos de 3 procesos cognitivos que pueden ser base cerebral, la atención y la memoria de trabajo en funciones ejecutivas. Cualquier alteración en cualquiera de estos 3 parámetros produce cambios en ese rendimiento. De ello hemos hablado por separado y en varios contextos. Este mismo libro, pero he considerado que también podría ser el interés. Por un lado, la atención, sin focalizar la atención, apenas se puede conocer nada que nos rodea y aprendemos o memorizar nada en cualquier trabajo, sea o no estrictamente intelectual. Lo primero que se requiere en una atención básica, lo que conlleva estar alerta, despierto y como ya hemos referido en el capítulo 8,
Como ella ser capaz de responder los sucesos o eventos que provienen del medio físico y social, en el estado de atencional que determina la capacidad y velocidad de proceso de información. Dormir bien, ya lo hemos indicado también, es básico para mantener este tipo de atención. Y junto a ello, y particularmente pues en niños poseedores de un ritmo circadiano, la lechuza, el ritmo basado retrasado hacia adelante. No podrá estar completamente despierto temprano al principio de la mañana en el colegio. Y si se podrá esperar de él un rendimiento mental bajo. Es evidente en relación con el rendimiento mental, estas consideraciones se aplican a cualquier persona, sea niño, adolescente o persona mayor. Igual de importante a tener en cuenta el periodo de la siesta, de la enorme relevancia al contexto y rendimiento mental que estamos considerando y de nuevo en particularmente los niños. Es este un periodo biológico de ritmo circadiano que ocurre entre los 12 y los 14 horas del medio y es por tanto que un periodo fisiológico de bajo rendimiento mental. Es evidente que junto a estas atenciones básicas también se ven afectadas el resto de atenciones cerebrales y de manera especial que hemos dominado y ejecutado se pone de marcha en este estudio. Cuando se siguen en secuencia de razonamientos de un profesor en clase. Atención también hemos referido en este otro concepto que es el tiempo de atencional que se refiere y significa la capacidad de seguir durante un tiempo determinado un hilo argumental desarrollado en los estudios por el profesor o un compañero o al tener alguna pregunta muy concreta mientras se estudia. También la memoria de trabajo, según componente cognitivo que afecta al rendimiento mental, puede verse afectada por múltiples factores, entre ellos. La memoria de trabajo refiere a la capacidad de almacenar, evocar y utilizar una determinada información por un periodo de tiempo limitado. Es la memoria que sostiene el engarace de los conceptos que permite crear un razonamiento o argumento. Es la memoria que puede sostener un número o argumento. Es la memoria que puede sostener un número de teléfono en la mente durante segundos, pero que ha cambiado el foco atencional. Se pierde en ella. Hay dos componentes principales. En ella hay dos componentes principales. Por un lado, el componente fonológico y por otro, el visoespacial. El primero, el fonológico, refiere a la capacidad de comprensión verbal, es decir, escuchar y entender lo que se dice en clase o entender lo que alguien lee o un libro o lo que permita mantener una conversación, mientras que el componente visoespacial refiere más bien la memoria de las imágenes y la secuencia de imágenes, dibujo o la memoria de espacios y también de matemáticas. Si refiere a estos dos componentes como separados, es porque también el cerebro los tiene separados en circuitos neuronales diferentes. La primera de estas dos memorias fonológicas se almacenan en circuitos que distribuyen principalmente a lo largo del lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que la segunda visoespacial depende de todo sobre el lóbulo occipital del hemisferio derecho. Como ya indiqué más arriba, el buen funcionamiento de ambos componentes de la memoria de trabajo es muy dependiente de los ritmos circadianos y el sueño. Y por último, las funciones ejecutivas que se refieren a procesos cognitivos más complejos, que incluyen tanto la iniciativa como la planificación, el control de toda conducta, la toma de decisiones y de manera sobresaliente, la inhibición de muchas respuestas y el control de autocontrol en las relaciones con los demás. Como señalamos en el capítulo 11, las funciones sociales complejas tienen su sustrato cerebral principalmente en los circuitos neuronales de la corteza prefrontal, y a su vez son también muy dependientes de las dos funciones que acabamos de repasar, la atención y la memoria de trabajo, y de modo que como la consecuencia también estas funciones ejecutivas se encuentran afectadas por las alteraciones de los ritmos circadianos y la deprivación de sueño. Pero el rendimiento mental no es ajeno. Otros factores relacionados con el entorno o medio ambiente, estos factores refieren a la propia aula donde se enseñan, aprende, sea el ruido de la temperatura, la iluminación, la propia conducta del profesor o de otros niños. Influye sin duda y de forma negativa el requerimiento por parte del profesor de una atención sostenida, sin descanso más allá del tiempo atencional normal o fisiológico,
Influye en la exigencia a lo largo de los periodos de estudio no controladas e influye en algo en apariencia banal y no entendido en cuenta del modo rutinario como en el estado nutricional del niño y en particularmente hay niveles de glucosa. Como final, pienso que podríamos merecer la pena extraer a algunas personas considerando importantes que pueden mejorar para potenciar o al menos no afectar o disminuir el rendimiento mental aplicadas en los niños en el colegio. Primero, controlar el tiempo que se adjudica en una tarea determinada, sea esta atender a la clase teórica o revisión de la estructura de un trabajo, la realización de algún trabajo manual o una clase práctica, o cualquier otra tarea ejecutiva. Tener en cuenta las diferencias individuales en cuanto a los ritmos circadianos. Escoger las mejores horas del día en general coincidencia para todos los niños. Para la realización de tareas más complejas, media mañana o media tarde. Optimizar las condiciones de luz, ruido, temperatura y todo lo que pueda producir distracción en el aula. Comprobar que el niño no esté deprivado de sueño o tiene falta de glucosa, lo que implica, insisto, sobre todo en los niños, recomendar estas que tengan un buen sueño nocturno, que disfruten de un buen desayuno antes de ir al colegio o que tomen algún dulce a mitad de la mañana en la clase. También es recomendar siempre en los niños pequeños un descanso o una pequeña siesta al friso del mediodía.